Continuamos con este análisis para recapitular. Tenemos claro entonces, correcto, no hay nada por sobre la Carta Magna de nuestro país. Primero. Segundo, el presidente está actuando en ley. Tercero, quiero agregarle, licenciado, el presidente de la República es el único que tiene la potestad de decirle a Naciones Unidas si quiere o si ya no quiere, si sí. Eso es correcto y esto es muy importante, no porque lo diga su servidor, sino que aquí está, y los invito en casa a nuestros televidentes a que lo veamos, porque una cosa es lo que nos invitan a creer y otra cosa es la realidad de nuestra ley. Entonces, independientemente de que personas estén a favor o en contra, lo que tenemos que respetar para tener un Estado de Derecho es nuestra Constitución. Acá yo creo que en este momento, antes de continuar con el análisis, el mejor llamado que podemos hacer a nuestro público en TN23 es a la calma, a la tranquilidad, ¿verdad? Porque hay una, digamos, llamémosle así, una crisis que es una crisis diplomática en ese sentido. Crisis por llamarlo de alguna manera, porque lo que se está haciendo es simple y sencillamente avisar de la no renovación, en este caso de un mandato. Pero si seguimos con el análisis al que íbamos, el presidente de la República estaba haciendo alusión a algunas situaciones que creo yo vale la pena también recordar, es decir, en el sentido de que se había favorecido algunas situaciones hasta ilegales, mencionaba, en el país en cuanto al quehacer precisamente del actuar del Ministerio Público y si sigue en su momento. Entonces, aquí es donde, si queremos recordar este momento, se menciona mucho el allanamiento aquel que muchos tildaron de ilegal en la forma en que se dio, porque resulta que la dirección que estaba consignada en ese instante, ahí están las imágenes, vean, correcto, era la dirección no de Casa Presidencial, sino que de la Guardia Presidencial, el cuartel de Matamoros. Y sin embargo, pues el allanamiento se llevó a cabo, ¿no? Las autoridades de Casa Presidencial aperturaron la misma para que se pudieran pues allanar estas oficinas tan trascendentales. Guatemala, perdón, licenciado, por favor, tiene 3 presidentes de Estado, pero usted lo dijo bien, hay uno que la Constitución misma le delega la representación de la unidad de Guatemala y la representación diplomática de ella ante entes internacionales, es el presidente del organismo o poder ejecutivo. Y en este caso, pues lo que está haciendo, los invito cuando en casa lean la Constitución, haciendo uso del artículo 183, solo que en su literal P, donde está quitando el exequatur, como se llama, es decir, el visto bueno o la venia, para que alguien considerado como un diplomático, un cónsul o un funcionario de tan alto nivel como el doctor Iván Velázquez, pues pueda proseguir. Pero ojo, que no se está expulsando a nadie, no se está declarando non grato a nadie, simple y sencillamente se está haciendo uso de un cuerpo legal. Con esto voy a terminar para que podamos interactuar usted y yo. Un cuerpo legal distinto, la Convención de Viena de 1961, donde dice, como usted empezó correctamente cuando me presentó, que aquí hay un contrato, un acuerdo sui generis en el mundo. Ningún país tiene un acuerdo como el de CICIG, solo Guatemala, donde Naciones Unidas y Guatemala como Estado llegaron a un acuerdo. Y ahora una de las dos partes está avisando con 1 año de antelación que no va a renovar por 5ª vez ese mandato. Eso es lo que está sucediendo en el plano objetivo jurídico legal. Aterricemos, licenciado Talamonti. ¿Es el presidente el único con la potestad de decirle a Naciones Unidas si quiere o no quiere que continúe CICIG? No es el vicepresidente, no es un diputado, no es un grupo de personas manifestando en la zona 14. Es el presidente el único con esa potestad. Es el presidente con esa potestad, por lo que le mandata la Constitución en el artículo 183. Ojo, porque aquí van a pasar, y aquí es donde tenemos que tener muchas cosas. Aquí lo que van a hacer es interponer un amparo, estoy seguro de eso, ante la Corte de Constitucionalidad. Seamos muy claros, la Constitución misma nos dice cuál es la obligación de la Corte de Constitucionalidad, velar precisamente porque esta Constitución no sea violentada, pero el mandato de este relacionamiento internacional, en este caso con Naciones Unidas, el único que lo puede hacer, aprobar, improbar, renovar o no renovar, como en este caso anunció el presidente, es él, el funcionario que esté de turno, en este caso el presidente Jimmy Morales, ¿verdad? Perfecto. Licenciado Talamonti, vamos a continuar y le voy a dar lectura ahora al pronunciamiento que circula ya a través de las redes sociales, que es del gobierno de Estados Unidos. Literalmente dice: Estados Unidos está consciente de la decisión del gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, como lo han declarado muchos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Creemos que la CICIG
es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y considera esta lucha como parte integral de la relación entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Qué es lo que nos están diciendo entre líneas, licenciado Talamonte? Bueno, esto es muy interesante, el análisis de este pronunciamiento. Quiere decir que Estados Unidos como Estado, cuando dice que está consciente de la decisión del Estado guatemalteco, está diciendo, respetamos eso que se llama en el derecho internacional público la soberanía que ustedes tienen de tomar una decisión como Estado de Guatemala. Y también nos están recordando que Estados Unidos quiere ser nuestro socio, nuestro aliado para combatir un gran flagelo que es la impunidad. Correcto. Y creo que lo que dice en la parte final, aquí hay que ser muy claro. Es decir, ya sea con la CICIG en Guatemala, como todavía va a estar durante un año, o ya sin la CICIG y con los entes nacionales, Ministerio Público, se ve que es clara también la decisión de Estados Unidos de América de seguir apoyando, en este caso, las capacidades que tienen que estar ya instaladas, esperamos, después de más de 10 años, en el Ministerio Público, que va a ser ahora, de ahora en más, aquel ente que va a tener que retomar esa lucha contra toda esta situación de impunidad que ha vivido históricamente Guatemala para darle credibilidad al sistema de justicia. Básicamente Estados Unidos está diciendo que va a continuar con el apoyo y que respeta la decisión, en este caso, del gobierno de Guatemala. Ni siquiera se refieren al presidente de Guatemala como tal, porque al final de cuentas es una decisión del Estado. Licenciado Talamonte, usted mencionaba parte de lo del discurso del presidente de la República. Quisiéramos el análisis semiótico. Muy bien. ¿Qué mostró y qué nos dio a entender el presidente de la República al salir acompañado de esa cantidad de militares y agentes de la Policía Nacional Civil? Hubiera podido salir quizá con su gabinete de gobierno. Es correcto. Pero justamente esas son las dos preguntas. ¿Qué mostró al salir con militares y policías y qué quiso evitar o no mostrar, obviando a los ministros de Estado? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante que quizá entraremos a un campo un poco especulativo en ese sentido. Sin embargo, creo que lo que quiso demostrar, fuera de que también es un mandato constitucional, el hecho de que es el comandante general del Ejército de Guatemala y el que tiene que dirigir también a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia y los temas de seguridad, quizá es ese respaldo por parte del Ejército de Guatemala y de las fuerzas de seguridad a lo que está decidiendo un funcionario tan alto como es un presidente. Y esto no deja de ser bueno por lo siguiente. Guatemala viene en la década de los años 70 y en la década de los años 80 de una costumbre de rompimientos constitucionales en donde cualquier cosa provocaba y alteraba el orden constitucional y se hacía muchas veces de una manera muy abrupta y eso no le da ninguna tranquilidad y ninguna certeza a ningún país. En este caso creo que lo importante aquí es el pueblo de Guatemala tomó una decisión en su momento colocando las autoridades que están en este instante y estas autoridades en esa delegación de funciones que el pueblo de Guatemala le otorgó a través de este sistema democrático, pues están tomando el día de hoy esta decisión y determinación. En algún momento el presidente utilizó dos frases, las voy a mencionar de manera literal. La primera, persecución selectiva. Seguramente en ese sentido yo veo que se está refiriendo a una situación que sí puede llegar a ser muy dramática. Es decir, nadie está diciendo que no se deba de combatir la corrupción. Por supuesto que esa es una prioridad de prioridades, pero se está haciendo a veces de alguna manera un poco tergiversada en ese sentido. Es decir, hay algunos puntos en los cuales el mandato específico que tiene CICIG, que es uno, quizás se rompieron. Y él mencionaba no solo de la persecución selectiva, sino que hizo una alusión a otras cosas que la gente a veces no suele entender en su justa dimensión, como el hecho, por ejemplo, de la unidad de la familia, y hablaba de la familia nuclear, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque ahora en el plano guatemalteco, fuera de aquellas situaciones de las reformas constitucionales en su momento, donde CICIG iba al Congreso para pedirlas, ahora se está hablando, por ejemplo, de aprobar este tipo de matrimonio, que son cosas que se salen de un mandato que está por cumplir una cosa que es el combate a la impunidad. Creo que allí es el mensaje que trató de dar en su discurso el presidente. Licenciado Talamonte, terror judicial, otra de las frases que mencionó el presidente de la República.
También le voy a preguntar si es viable ya que el Ministerio Público pueda y deba continuar trabajando sin ese respaldo internacional, porque finalmente es un ente investigador. Y también le voy a hacer una pregunta y seguramente muchos de nuestros televidentes estarán de acuerdo en que hagamos esa pregunta y busquemos esa respuesta. ¿La CICIG es Iván Velázquez? Excelentes preguntas. Vamos a la pausa, amigo televidente. Cuando regresemos vamos a continuar con el análisis de la nota del día, la noticia del mes seguramente, porque el presidente de la República, Jimmy Morales, ha informado a los guatemaltecos y al mundo que ya no va a ser necesario que continúe la CICIG en nuestro país. Cuando vengamos de la pausa, continuamos con el tema.